Hola, buenos días. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Antes de iniciar el devocional del día de hoy, una cita con Dios. Cerremos nuestros ojos y le vamos a dar gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos un día más de vida. Nos ponemos en orden con Él y le pedimos perdón por todos nuestros pecados de palabra, de hecho o de pensamiento, que sea su Espíritu Santo en fuego, quitando todo lo que no le agrada de nosotros, para que seamos un instrumento útil en sus manos para poder hacer su obra. Le damos gracias por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros empleos, porque es Él quien suple cada necesidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos el devocional del día de hoy con la palabra sabiduría. Y me surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué la sabiduría es un tesoro? ¿Cómo se define la sabiduría? ¿Qué significa realmente ser sabio para nosotros? La palabra sabiduría se encuentra 341 veces a lo largo de la Biblia. Entonces quiere decir que es algo importante que todos deberíamos desear y anhelar tener en nuestra vida. La sabiduría es un atributo del carácter de Dios, la cual se fundamenta en conocer la verdadera naturaleza de las cosas visibles e invisibles. Entonces vamos a estar leyendo en Proverbios 3:13 y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Podemos hablar de una larga lista de versículos en la Biblia que hablan de sabiduría como un tesoro, como algo para perseguir. Pero ¿cuál es el atractivo de la sabiduría y por qué es tan valiosa? La sabiduría es temer a Dios y hacer lo que es agradable para Él. Yo gano sabiduría a medida que cambio mi forma de pensar y actuar ante diversas situaciones, porque aprendo a ver y a responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a estar leyendo también Santiago 3:13 hasta el 18 y se titula La verdadera sabiduría proviene de Dios. Entonces dice así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no la encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de las buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y a los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Cuando la sabiduría guía todos mis caminos, entonces la voluntad de Dios se hace en la tierra como en el cielo. Entonces no hay pecado que arruine mi experiencia de vida y mis posibilidades están abiertas. Hacer la voluntad de Dios es sabio, porque significa que las cosas se hacen de la mejor manera posible y con el mejor resultado posible. En Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La palabra de Dios revela sabiduría. Aprendo sabiduría de la palabra de Dios, de los mandamientos escritos en las Escrituras. Tal vez alguien dijo algo negativo sobre mí o sobre alguien que me importa y mi reacción es tomar venganza. Pero eso no es sabiduría. Esta es una reacción humana basada solamente en mi sentido de defenderme. En Eclesiastés 7:9 dice: no te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. En Lucas 6:28 dice: bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Esta es la sabiduría que se hace evidente cuando ves el resultado de ser obediente a la palabra de Dios.
Reaccionar de acuerdo a la palabra de Dios causa justicia y bendición. Por otro lado, responder de acuerdo al pecado en mi carne solo causa que las cosas malas crezcan y se empeoren, llevando a una profunda infelicidad para todos los involucrados. Sin embargo, estas palabras son solo conocimiento para mí hasta que yo personalmente haya vencido al pecado a través del poder de Dios en obediencia a lo que está escrito. Cuando he vencido la amargura, el odio, la ofensa, el rencor, hablar mal de otros, entonces la amabilidad, la bondad, el amor y la mansedumbre se convierten en virtudes que poseo como mi propia naturaleza. Entonces las palabras de Dios se convierten en mi sabiduría, no solo en conocimiento. No es solo algo que yo sé, sino algo que he experimentado y he ganado como un tesoro personal. La sabiduría revela el gran misterio de la vida, que vivir para mí y en mis propios intereses no satisface, mientras que vivir totalmente para Dios y en obediencia a su palabra trae gozo, paz y vida en abundancia. En Proverbios 16:16 dice: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Puedo crecer constantemente en la sabiduría, siempre y cuando camine por el camino que Dios ha puesto para mi vida y con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Crecer en sabiduría significa que soy libre de la indiscreción, de las reacciones tontas, de hacer las cosas en el calor del momento, porque más tarde me puedo arrepentir. Significa que dejo de actuar de maneras que son hirientes para mí mismo y para las personas con las que convivo en mi vida. La sabiduría me permite ver claramente, conocer la manera correcta de hablar y de actuar, de conocer el consejo adecuado para dar cuando otros necesitan ayuda y amor, para ver la verdad de una dificultad y diferenciar entre el bien y el mal. Me vuelvo diligente, las cosas que hago adquieren un significado y un propósito. La sabiduría nos da el entendimiento de los misterios de la vida, hace la vida clara, simple y directa, en lugar de confusa, ansiosa y dudosa. Esta sabiduría proviene del humillarme a mí mismo, admitir que no hay entendimiento en mi propia sabiduría y buscar continuamente las cosas de Dios. Crecer en sabiduría significa progresar en el camino de ser transformado de mi propia naturaleza humana, comprensión humana y reacciones pecaminosas a las virtudes e imagen de Cristo. En Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuanta más sabiduría obtengo, más anhelo, y Dios es capaz de mostrarme mucho más donde necesito renunciar a la necesidad de mi propia voluntad para liberarme del pecado. La sabiduría nos libera de la inutilidad, del sinsentido, de la incompetencia, del vacío, de la vanidad, de la superficialidad y del vivir en vano. Nos da una percepción por todo lo que es verdadero y noble, por todo lo que es de Dios. Y para finalizar vamos a leer Proverbios 3:13 hasta el 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces esta mañana los invito a meditar en la palabra, a ser obedientes a la palabra de Dios, a buscar primeramente su sabiduría y pedirle que Él entregue el discernimiento que necesitan para caminar bajo su voluntad y su propósito. Espero que esta palabra sea de edificación y se coloque por obra en tu vida. Dios te bendiga.